Te voy a hacer una pregunta. Antes de comenzar este episodio, piensa en esto. Si un hijo, esposo, esposa, mamá o papá, alguien que tú ames, se está ahogando frente a ti, ¿tú lo ayudarías a salvar su vida? Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. El tema de hoy se titula Maquillando el Evangelio. Y cuando hablamos de maquillaje en lo físico, yo me maquillo, las mujeres nos tendemos a maquillar. ¿Y qué es lo que hacemos? Resaltar nuestra belleza. Pero detrás del maquillaje hay imperfecciones. Estamos tapando la verdad. Estamos mostrando solamente lo mejor. Y no me estoy quejando ni estoy hablando mal del maquillaje, sino que estoy utilizando un ejemplo físico para entender lo espiritual. Tal como lo dice Romanos 1:20. Que Dios dice que a través de las cosas físicas nos explica el mundo espiritual. Porque ahora mismo tú y yo no hemos visto a Dios, no hemos visto los ángeles, no entendemos lo que es el mundo espiritual, pero con ejemplos así podemos, con ejemplos físicos. Así que ahora vamos al inicio. Yo te hice una pregunta antes de comenzar. Si alguien que tú amas se está ahogando frente a ti, ¿tú lo ayudarías a salvar su vida? Yo entiendo que la respuesta es sí, ¿verdad? ¿Y por qué viene esta pregunta? Porque en lo físico siempre buscamos ayudar, pero en lo espiritual a veces nos cohibimos y a veces maquillamos el evangelio. ¿Y a qué se debe esto? Te voy a hablar de un testimonio. Hace par de semanas atrás, en un sitio, estaban 3 mujeres. Yo era una de ellas. 2 de nosotras éramos cristianas y hay una persona que está viviendo en pecado. Y salió el tema, yo estaba hablando del tema y estaba hablando de Dios y la otra chica me abre los ojos bien grande y me hace como que silencio porque vas a hacer sentir mal a la persona que está en pecado. Y eso me confrontó. Yo decía, pero ¿por qué? Siendo cristianos tenemos que callarnos para no hacer sentir mal a la otra persona. Tenemos que hablar. Tenemos que tratar de salvar a esa persona. Tenemos que ser luz. Y llevar la verdad como debe ser, no maquillándolo. Porque cuando maquillamos la verdad, ya no es verdad. Es mentira del enemigo. Nos está utilizando para que la persona piense que está bien. Y referente a ese testimonio, ¿cuántas veces nos hemos callado? ¿Cuántas veces no hemos dicho lo correcto o la verdad absoluta por el miedo al que dirán o por el miedo a ofender a la persona o por el issue que se está utilizando mucho ahora de que cada cual tiene derecho a vivir su vida y que hay que respetarla? Y claro que sí. Tenemos que tener un respeto, pero también Dios nos pide en la palabra que seamos luz, que seamos sal, porque el mundo está en tinieblas y Él nos sacó de las tinieblas a la luz para seguir dando luz. Vamos a desglosar esto en 3 verdades para evitar maquillar el evangelio y caer en situaciones así. Primero, usar la Biblia solo a mi conveniencia. Y te voy a dar un ejemplo bien clásico. Josué 1:9. Todos aman ese versículo, hasta yo, me encanta. Que dice, no temas, porque mira que te mando a que te esfuerces, que yo estoy contigo. Tú sabes, Dios te dice como que ese empujón de que hazlo, estoy contigo, tú no estás solo, mira que yo te mando que tú seas valiente y te esfuerces. Pero para yo recibir ese empujón, esa bendición de Dios, ese conectarme, que Él va a estar ahí a mi lado, yo necesito leer Josué 1:8. Porque ahí están los requisitos que Dios pide para yo recibir eso. Y ese Josué 1:8 es el que yo no quiero leer. Es el que yo no quiero aprenderme, es el que yo no quiero obedecer porque es el más difícil. Porque dice que nunca se apartará de tu boca este libro.
de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí es que vienes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová, estaré contigo siempre donde quieras que vayas. Así que yo necesito tener la Biblia, leerla de mañana y de noche, estudiarla, escudriñarla, o sea, comer diariamente, tal como físicamente, comer espiritualmente. Pero queremos la bendición sin pasar el proceso que nos requiere Dios. Y eso es duro, eso nos confronta. Por eso día a día yo le pido al Señor en oración que me ayude a morir a mi carne, porque si no, no lo puedo lograr. Tenemos que morir a nuestra carne. Y en Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Una de las cosas que tenemos que entender, que a Dios no le gusta la mentira, en ninguna de las formas, ni en lo espiritual, ni en lo físico, en nada. Siempre hay que hablar la verdad, porque la esencia de Dios es la verdad. Así que omitir la verdad para hacer sentir bien a una persona, eso no, eso es pecado, eso no estamos haciendo lo correcto. Isaías 5:20 lo dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Segundo punto. Jesús nos pide ser luz y ser sal. ¿Dónde dice que Él quiere que seamos luz? En Mateo 5:14-16. ¿Y dónde dice y nos pide que seamos sal? En Mateo 5:13. En algún momento nos hemos topado con personas en la calle, caminando realengas, que muchas veces le decimos que ese es el loquito del barrio, pero esa persona habla a veces con voces raras, se autoagrede, hace cosas que humanamente tú dices, no sé cómo aguanta ese calor o caminar descalzo todo el día, pero esa persona sabemos, ese tipo de personas sabemos que dentro hay un espíritu maligno que lo domina y hace de él una marioneta, lo que le dé la gana a ese espíritu maligno. Y el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu también, ¿no hará lo mismo con nosotros? No nos usará, pero para beneficio del reino de los cielos. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora te pregunto, ¿cuál vasija soy yo según la Biblia? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer cada vez que yo lea algo en la Biblia. ¿Yo seré esa vasija que Dios está utilizando para el reino de los cielos? ¿O yo seré esa vasija que el enemigo está utilizando para que el pecado siga floreciendo y lo sigan maquillando y que toda la sociedad siga fluyendo como está? Confronta, duele, pero por algo estamos aquí. El Señor trajo esta palabra con un propósito, y es levantarnos, porque no podemos seguir dormidos en la mentira. Tenemos que levantarnos como cristianos y luchar por la verdad. Y en ese mismo capítulo, pero el versículo 21 y 22, nos dice que tenemos que limpiar esas cosas para llegar a ser ese instrumento de honra. ¿Y cómo lo dice? En el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que para nosotros ser esa vasija útil, esa vasija que el Espíritu Santo está utilizando para traer luz a los que están en tinieblas, no nos podemos callar, no podemos maquillar el evangelio, tenemos que dejarnos usar. Obviamente, tampoco podemos ser así como Dios nos pide que no juzguemos, no podemos ser como muy bruscos al momento de corregir. Hay otro versículo que se los voy a leer al final, que tiene que ver con eso, que la misma Biblia nos explica cómo hacerlo.
Tercer punto, solo el Espíritu Santo puede cambiar a una persona. Y sí, muchas veces, o a lo mejor escuchándome, puede estar pensando, no, pero es que yo no puedo cambiar a nadie, así que pues, ese no es mi problema, ya yo cumplo con leer la Biblia y orar y ya. Es verdad, nosotros no podemos cambiar a otra persona, ni podemos obligar a que crea en Dios, ni podemos obligar a que lea la Biblia, ni que ore, nada. El mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, hubo gente que no creyeron en él, siendo Jesús. Pero una cosa que sí tenemos que tener claro tú y yo, es que yo y Sacha, yo voy a ser juzgada por mis actos, por lo que yo haga, no lo que haga la otra persona. Si yo recibí la luz y yo soy una vasija llena de esa luz, yo tengo que alumbrar a otros. La otra persona lo quiera recibir o no, hasta ahí yo llegué. Pero yo hice ese paso de fe, yo hice ese paso de obediencia y ya el Señor se encargará de que otras vasijas más le siga llegando esa luz hasta el momento que Dios lo toque. Pero yo no me quedé callada. Yo tengo que hablar. Nosotros tenemos que hablar y tenemos que decir la verdad. Y te lo voy a explicar. Bien sencillo, igual como lo hizo Jesús en Mateo 13. Jesús compara la palabra de Dios con una semilla. Un agricultor, cuando va a sembrar una semilla, ¿qué es lo que quiere? Quiere tener árboles, quiere tener frutos, quiere algo a cambio de esa semilla que va a sembrar. Va a pasar el trabajo de sembrarla, va a pasar el trabajo de regarla. Y cuando ese agricultor siembra esa semilla, ¿crece rápido el árbol? No, ¿verdad? ¿Lleva qué? Perdón, un proceso. Lleva tiempo. Hay que darle cariñito, hay que seguir dándole más palabra y más palabra para que siga creciendo y a la larga dé fruto. Así somos nosotros. Nosotros recibimos esa semilla y está en nuestro corazón. Aquí cada vez que la escuchamos, cada vez que buscamos la palabra, esa semilla está creciendo y tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto, porque para eso Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso yo te digo que nosotros, aunque no podamos cambiar a una persona, yo tengo que dar el fruto. Un árbol de mango tira mango, se pierdan o lo cojan y los vendan, él sigue tirando mango porque ese es su trabajo. Así físicamente, como es el árbol de mango, nosotros espiritualmente tenemos que ser. Tenemos que dar fruto, lo acepte la otra persona o no. Tenemos que seguir siendo luz, tenemos que seguir siendo sal. No nos podemos callar, no podemos maquillar el evangelio, no podemos maquillar la palabra de Dios para que los demás no se sientan mal. Tenemos que aprender a llevar su palabra. Así que ninguno de nosotros queremos vivir nuestra eternidad en el lago de fuego. Jamás. Así que vamos a vivir hoy con intención, con ese propósito de obedecer la palabra, con ese temor de querer hacer el bien para agradarle al Señor y que el mismo Señor nos siga utilizando como instrumentos útiles. Como te dije ahorita, te voy a dar un versículo hermoso que dice en 2 Timoteo 2, 24 y 25. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con un corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Mira qué hermoso. Yo que soy su sierva, tú que también eres siervo del Dios Todopoderoso, nosotros tenemos que estar aptos para enseñar, para tener esa paciencia de enseñar, pero enseñar con un corazón humilde, no humillar, no señalar ni juzgar, sino llevar la verdad a través del amor que Jesús nos ha plantado en cada uno de nosotros. Pero a la larga, la misma palabra lo dice, quien va a decidir si se salva o no es Dios.
pero yo cumplí con la palabra, yo obedecí, como dice Josué 1:8, que hay que leer la palabra, hay que obedecer, y una vez que obedezcamos, tenemos la bendición, tenemos esa parte tan hermosa que todo el mundo quiere, que dice: haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa parte todo el mundo la quiere, ¿verdad que sí? Pero tenemos que cumplir. Dios tiene requisitos. Dios es el Dios todopoderoso. Si nosotros obedecemos y nos dejamos transformar por la palabra, lo vamos a lograr. Esto no es difícil. Esto no es difícil. Esa mentalidad de que la Biblia es difícil, de que estar en el camino del Señor es difícil, eso es mentiras del enemigo. El andar en Cristo es lo mejor que nos puede suceder. El andar en Cristo, aunque estemos en momentos difíciles, vamos a recibir paz. En Apocalipsis nos habla de que vamos a llegar a un momento que vamos a vivir ya sin lágrimas ni dolor. Esa es nuestra meta, vivir esa santa ciudad, vivir esas promesas que están escritas en el Apocalipsis. Y con ese amor y con esa expectativa y ese entusiasmo tenemos que vivir tú y yo hoy. Ser intencionales y pedirle al Señor que nos ayude. Y me incluye, que nos ayude a poder evangelizar, a poder llevar la palabra correctamente, con amor y con paciencia, y que el Espíritu Santo se encargue de transformar cada corazón que impactemos día a día. ¿Qué tú crees? ¿Te atreves a hacerlo? Yo espero que sí. Ahora, antes de orar, te quiero dar las gracias por todas las personas que me han escrito. El martes que viene, que es el 1 de julio, vamos a comenzar a leer la Biblia. ¿Para qué hacemos esto? Para motivarnos. Dios puso esa inquietud dentro de mí. Yo dije, lo voy a hacer porque en el principio, cuando yo comencé a caminar con Él, fue lo primero que Él me pidió. Y me trajo tanta bendición, me trajo tanta claridad, me trajo tanta revelación, que yo sé que muchas personas hay hambre. Hay hambre, y el leer la palabra es lo que nos pide. Es lo que nos pide el Señor. Voy a hacer un grupo. Voy a tener día antes de comenzar, les voy a enviar lo que vamos a hacer, el propósito, cómo lo vamos a hacer. Te voy a enviar también un diagrama de cómo vas a hacer el devocional, para que tengas una idea y te dé luz mientras estás leyendo. Y va a ser un momento hermoso, va a ser un club de lectura bíblica bendecidos, porque siempre que buscamos al Señor, Él nos va a guiar a su verdad y nos va a bendecir. Si tú lo crees, escribe amén. Y si tú quieres también recibir toda esa bendición y todos esos detalles que voy a enviar, escríbeme. Debajo, siempre en la descripción, está mi correo electrónico. Me puedes escribir por ahí y contactamos para darte más detalles. Vamos a orar. Amadísimo Padre eterno, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado, que hemos omitido palabras, que no hemos dicho la verdad por miedo al que dirán o por miedo a lastimar a otras personas. Ayúdanos a tener un corazón que te obedezca, y a la vez un corazón lleno de amor, para corregir con amor, para corregir con paciencia, como tú lo harías, Señor, como Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra. Síguenos guiando hacia tu verdad. Síguenos guiando, Señor, a esa santa ciudad. Síguenos guiando, Padre, a tener fe, a tener sabiduría, a tener discernimiento en este camino. Que siempre creamos en ti, que siempre te busquemos a ti, que siempre perseveremos en la palabra. Te doy gracias por todos los oyentes, por todas las personas que se han unido al Club de Lectura Bíblica. Y te pido, Señor, que nos ayude y nos guíe en este año que vamos a leer tu palabra, para que sea tu Espíritu Santo hablándonos y guiándonos en tu verdad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Dale like, comparte, comenta, y que Dios te bendiga. Bye.